Muy buenas tardes a Leticia Calderón Chelius y a Ingrid Urgelles. De este lado los saluda Elena Gillette, Alejandro Ruiz y Arturo Contreras. Elena estaba aquí porque estábamos hablando de vivienda, no sé si nos cacharon un ratito, pero pues se quedó aquí para seguir platicando. Entonces, pues bueno, aquí estamos ya, las 5 listas para empezar. Muchísimas gracias. ¿Nos escuchan? ¿Las escuchamos? A ver, ¿pueden dar señales de vida? Espérenos, que Alexis, quién sabe qué. A ver, ¿puedes hablar de nuevo, Leti, por favor? Hola, ¿cómo están? Es que me encimé. Muy bien, ahí sí te escuchamos muy bien. Ingrid, por allá, ¿nos escuchas bien? A ver, aquí, ¿no? ¿Se escucha bien? Muy ¿Sí? bien, muy Hola. Bien. Muy bien. Hola a todos. Gracias. Hola, Leti. Hola, Ingrid. Y pues bueno, estamos aquí por una cuestión bastante interesante. No es que nos hayamos puesto de acuerdo Elena ni yo, pero nos pusimos de azul no por el azul imperial de Estados Unidos, ¿verdad? Y de lo que vaya a pasar allá. Pero vaya que sí hemos estado teniendo noticias bastante importantes del otro lado del río Bravo, que pues tienen un impacto bastante especial a todo el país y a todo el mundo, ¿no? No estamos hablando ni más ni menos del imperio y de la hegemonía más grande del mundo. Entonces, pues la primera pregunta es esa. Uno, ¿cómo enmarcamos esto que estamos viendo, este ascenso imparable de Trump? ¿Y qué se puede hacer? O sea, la pregunta es más bien esa, ¿no? ¿Se puede parar a Trump ahorita? No sé si alguna de las dos quiera responder o algo así, ahí nos arrebaten la palabra, ¿verdad? No, el problema es que luego no nos la soltamos. Eso mero. Arráncate, Leti, ya que andas por ahí. Me arranco con esto. Mira, yo soy de la idea de que en México se hace mucho esa lectura. El imparable Trump, ya no hay nada que hacer, ya vámonos, ya. Casi que cierran el país porque no hay nada, porque más apaguen la luz, vámonos, ¿no? Ajá. Yo creo que estamos frente a un proceso electoral súper interesante y hay que abrir todos nuestros sentidos para irlo siguiendo con claves que a lo mejor no son tan mexicanas, pero que claramente, bueno, están frente a nosotros. Una tiene que ver con, bueno, que cada día puede pasar algo distinto y lo vimos en tiempo real, como se dice, con este intento de asesinato de Donald Trump, que, digo, afortunadamente quedó en una oreja ahí herida, pero que en realidad pudo haber cambiado la historia del planeta, vamos, ¿no? Esa es una. Luego la otra es que estamos con un Biden con COVID, que es muy probable, y yo pronostico eso, y bueno, estoy poniendo apuestas en varios lados, pero también siempre con un poco de prudencia, a que Biden se baja y que tendremos una candidata mujer entre los demócratas. Y puedo extenderme en ese punto y decir por qué y quién. Pero creo que ese es como un discurso que está premiando ya mucho en Estados Unidos en horas. Ahora, lo último, ayer el discurso de Trump, obviamente cuando hablemos de migración tendremos que extendernos ahí y decir qué está diciendo este personaje y a quién le está hablando, pero también hay una lectura desde algunos sectores, claro, no son son más bien los malquerientes de Trump, si ustedes quieren, pero están hablando de que también es un Trump muy repetido, muy en un discurso en el que se está, digamos, ¿dónde está el programa? ¿Dónde está la novedad? Que vaya que lo hay, ¿eh? No quiere decir que no, pero hay sobre todo un tono incluso, viene de una situación médica que, bueno, cualquiera estaría aterrado, yo digo, no, eso yo no lo quiero quitar tampoco, porque es también reconocer una situación de la violencia que él vivió, que usa políticamente con esa claridad y capacidad que tiene, porque realmente eso sorprende, pero en un tono que de repente se antojaba hasta cansado, ¿sabes? Yo oyendo el discurso 2 veces, decía, bueno, es que estás oyendo a un señor de 78 años, vamos. Todo lo que han dicho de Biden es obvio que lo tiene, porque no solo porque es más grande, sino tiene otra personalidad, tendrá otras enfermedades, tendrá otras cosas, pero pues toquemos madera, porque esta es una edad avanzada que nos permita estar ahí en ese momento de las vidas, pero Trump también es un señor anciano aún con que es un toro, ¿no? Un toro cabrío que sale así como a lanzar el puño y todo, pero aún así se tiene que reconocer, y esto es parte de lo que se está discutiendo, no porque él vaya a quitarse ni mucho menos, pero también puede explicar una elección de un vicepresidente absolutamente joven en el escenario estadounidense. Entonces, mi lectura es,
Desde México es un error dar por sentado que Trump ya ganó, porque va a haber una elección donde todavía ni siquiera postulan a los candidatos. Obviamente esto va a ser de marketing más que de ideología, y lo que vamos a ver es una pelea por el poder global feroz. Ahí la dejo. Ingrid, hola, saludo Ahí primero, la deja. Leti, Ingrid, ¿cómo están? Preguntar, ¿no? O sea, en este contexto, ya lo comentaba Leti al final de su intervención, estamos por una pelea por el poder global, pero también en un contexto donde parece que la hegemonía estadounidense está cada vez más en declive, ¿no? O sea, tenemos el ascenso China, Rusia inclusive, con todo lo que está, digamos, generando comercialmente, su influencia también en la política y el ascenso que tienen en otros países, ¿no? La disputa entonces también, además de ser, digamos, el centro hegemón mundial como, digamos, la cultura americana y todo esto, también sería una apuesta política que tiene que tener el próximo gobierno para recuperar el control o la influencia que tenía en otros países. Y sumado a esto, Ingrid, que a mí me interesa mucho y me gusta mucho la lectura que tienes al respecto, pues, o sea, el gran debate parece ser también la guerra en Ucrania, ¿no? O sea, lo que está dividiendo como las opiniones dentro de estas dos candidaturas, o al menos en el primer debate se vio eso, y también el genocidio en Palestina, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este panorama geopolítico? ¿Dónde se inserta la próxima elección estadounidense? Preguntas sencillitas, ¿eh? Una cosa simple, una lectura mundial de la elección. Mira, yo creo que andan muchas cosas dando vueltas, son muchos factores que están acá en juego, además de la elección estadounidense. Obviamente estamos frente a un país que efectivamente está en decadencia, y no solamente por la pérdida de su posicionamiento mundial, sino por lo que está pasando al interior de la sociedad estadounidense. Si uno se fija de hecho los chinos hicieron recién un documental, son bien malos, ¿no? Como de las ciudades más precarias del mundo, y la mayoría son ciudades de Estados Unidos. Y claro, muestran California, Nueva York, Chicago, ciudades que antiguamente eran como las grandes capitales, y están mostrando la real situación de la mayoría de la clase media estadounidense, que está muy empobrecida, donde no está alcanzándole los sueldos para poder vivir ni mínimamente, ¿cierto? Ni pagar la hipoteca, menos pagar una renta, y un modelo neoliberal que se ha llevado a cierto extremo, que nunca se detuvo y que nunca se intentó siquiera hacer un estado de bienestar, tiene ahora un desmantelamiento absoluto de todos los servicios sociales habidos y por haber, salud, educación, vivienda, etcétera. Entonces, dentro de Estados Unidos hay un proceso de mucha precarización, que si le sumas la crisis de los opioides, y que ahora es la del fentanilo, pero que simplemente va cambiando de forma, pero son crisis, digamos, de adicción, que tienen que ver con la falta de oportunidades también de los jóvenes. Estamos hablando de un país que está profundamente quebrado en su esencia, más allá de cuál es su rol a nivel internacional, ¿cierto? Y estamos transitando hoy en día hacia un mundo multipolar, porque hay otras fuerzas que se están aliando entre sí, y que están intentando un poco quitarle la hegemonía a Estados Unidos, desdolarizar el mundo, ¿no? Y esto de la idea de desdolarizar parte con el conflicto que arma la OTAN ahí en el territorio de Ucrania, porque ese es un conflicto que armó la OTAN y que finalmente llevaron a la guerra, crearon una guerra que no existía, y esa guerra también, además de generar una alta inflación en los alimentos, en los hidrocarburos, en generar un montón de crisis económica mundial, también tiene este elemento y este factor, ¿cierto? Donde el dólar pasa a ser un tema de discusión por las sanciones que se le hacen a Rusia y cómo Rusia resiste a las sanciones económicas. Y dice, fíjate que el dólar no era tan importante, y ahí vienen alianzas que hemos visto más nuevas, que siempre supimos que China y Rusia de alguna manera tenían ciertas cosas en común, pero yo creo que ya este año se destapan alianzas que son ya muy literales. Están los BRICS por una parte, que los BRICS también intentan desdolarizar o crear su propia economía. Tenemos a China oponiéndose al G7 hace unos meses atrás con un discurso sumamente concreto de aquí el G7 son 5 países, no representan ni el 10% de la población mundial y son unos decadentes y nosotros vamos a ser otra fuerza. Y lo presentan así, ¿no? Es primera vez que vemos un enfrentamiento de dos ejes tan evidente, ¿no? Si le sumamos el genocidio de Palestina, donde el genocidio de Palestina hace que Estados Unidos y Europa, que no sé y todavía no entiendo por qué se deja arrastrar de esa manera por Estados Unidos, porque les ha traído puras externalidades negativas esto, a Europa también, se han gastado muchísimo dinero en este famoso genocidio apoyando económicamente a Israel,
y por otra parte también en la opinión pública, ¿no? Porque el genocidio de Palestina ya no es la guerra de Irak, o sea, ya no nos compramos la versión de buenos malos, de que los árabes son todos terroristas, que los gringos son el Capitán América. Eso ya se desmanteló gracias a Julian Assange y a tantos otros que un poco nos aclararon cómo funcionaba el mundo. Entonces, hoy en día hay una visión muy negativa del genocidio contra Palestina y por eso los pueblos se han movilizado y vemos marchas y vemos gente que sale a la calle, cosa que no ocurrió ni en Irak ni en Afganistán, y ahora sí lo vemos, ¿no? Con mucha claridad. Entonces, eso también trae un socavamiento muy fuerte de estas élites que mantenían cierto control. Y en el caso de Estados Unidos, por supuesto que en el caso de los demócratas, que siempre son los progre buena onda, que siempre los demócratas son como nosotros, somos el equilibrio, la izquierda, que uno dice, bueno, aquí no hay izquierda, pero está bien, porque los demócratas son como la izquierda estadounidense, es rarísimo, y ellos vienen como progre, ¿no? Y Obama, etcétera, pero que son los creadores de la mayoría de las guerras y traen una cantidad de cadáveres encima que, ¿para qué vamos a decir? Los demócratas ya perdieron esa cosa como de que se les compre la versión no bélica o pacifista, ¿no? O sea, está claro. Y yo creo que Biden un poco está acarreando con toda esa crítica social en términos de cómo él ha mantenido esa guerra contra el pueblo palestino de manera muy radical y todos los demócratas en general. Entonces aquí es como elige entre un genocida o elige entre otro genocida, pero más literal, con menos trampas, ¿no? Digamos, más brutal, como es Trump, porque Trump dice las cosas que los demócratas también van a hacer, o sea, la única diferencia es que las dice y es más transparente, ¿no? Y es un poco más fascista también en cómo plantea sus ideas, pero de alguna manera los demócratas tampoco te aseguran de que no van a tener políticas racistas, digamos, clasistas, de genocidio, de conflictos bélicos. Entonces, yo creo que todo esto se materializa muy bien en el famoso, ¿cómo se llama cuando se juntó Trump con Biden hace poquito? Debate. El debate, mira la palabra que se me olvida, el debate, es viernes, el debate, y en el debate, claro, veíamos dos señores de 80 años, uno con demencia senil, el otro con una demencia no es senil, pero es demencia igual, debatiendo por cuestiones que nunca hablaron de nada de lo interno, no, claro, ni de la seguridad, ni de la salud, ni la educación, ni nada. Y el momento como más claro entre los dos fue el debate por quién era mejor para el golf. Y ya, ¿no? Ese fue el debate. Entonces tú dices, eso representa muy bien las opciones que existen y cómo está un poco la sociedad estadounidense hoy en día, ¿no? Así que ahí. Buenas, hola, ¿qué tal compañeras? Acá en esta de panelista improvisada, siguiendo la línea, ¿no? Un poco de esto también de cómo la guerra de Gaza ha cambiado un poco también lo que se cree, lo que se permite, ¿no? Vimos que sobre todo la campaña de Trump sigue instrumentalizada y parada sobre esta, digamos, como si fuera el discurso del narco, ¿no? El peligro de la migración, una enorme criminalización de México, de todos los países sudamericanos que estamos abajo. ¿Creen que, digamos, todavía ese argumento tenga peso en la campaña política? Digamos, obviamente que ellos están recurriendo a esto, que básicamente es el problema es el otro, ¿no? Que es algo histórico, creo, ya de la forma política de Estados Unidos, pero ¿creen que, digamos, esto todavía pueda seguir siendo eficiente después de tanto tiempo de usar el mismo argumento para ganar una elección? Yo me tomo la palabra, porque miren, yo creo que hay una de las cosas que hay que tener muy claras, y sobre todo en el caso latinoamericano, para extender ahora acá el argumento, es que vemos muchas claves en política exterior estadounidense, y a los estadounidenses les importa poco la política exterior. Yo creo que la gran sorpresa ha sido la reacción de los jóvenes universitarios, y todo el mundo lo hemos dicho, casi desde Vietnam no había una respuesta movilizada, dura, visible de las juventudes estadounidenses, las juventudes más progresistas, ante el horror de ver en sus televisores y en el YouTube y pues lo que estamos viendo todo el planeta. Entonces, yo creo que esto es como una irrupción novedosa, diferente, pero que en realidad el electorado estadounidense tradicionalmente le importa un bledo el resto del planeta y conoce poco. Esto está estudiadísimo, no es como que yo esté tratando de despreciar, ni mucho menos, pero realmente es muy poco sofisticado el conocimiento del mundo que se tiene en aquel país. ¿Qué es lo central en el debate doméstico, como le dicen ellos al debate interno? El tema de las armas.
que además se puso a prueba ahora con el intento de asesinato de Trump, y los demócratas tendrían que aprovechar esto. Es decir, un chico del perfil de los que han atentado contra tantas personas en tantos de estos momentos tremendos, ¿no? De asesinatos colectivos, y que ahí realmente se salvaron más, y el mismo Trump. Pero esto tendrían que usarlo, pero claro, implicaría para los demócratas ya, ahora sí que no zigzaguear frente a un tema, y es el de las armas, una casi mantra divino de los estadounidenses, que es la aportación de armas versus el control de armas. Ese es uno. El otro es el del aborto. Y los republicanos mostraron claramente una posición fuerte, sin zigzagueos, lo llevaron a tribunales y ganaron. Lo que pasa es que funciona esta cosa también de a llevarlo a tribunales y ganar lo opuesto, que es el derecho de las mujeres a decidir en términos de la interrupción de sus embarazos, algo que se daba por sentado en Estados Unidos durante décadas. Entonces, este es un tema muy de estos republicanos del momento. Y el otro es la migración, pero en clave interna. No es en clave con México, ni siquiera es que se esté peleando contra nuestro presidente y que sí que le dijo López Obrador, pero podemos ir a ese punto, porque me pareció genial que no la dejara pasar hoy mismo López Obrador y respondiera, e incluso, digamos, pusiera el tema desde la perspectiva nuestra. Pero es el tema de la migración para ellos. Y en ese sentido entra el tema de un debate que es más sofisticado, en el cual Estados Unidos es un país envejecido, es un país que se ha hecho de migrantes, es un país que tiene 5 millones de plazas por ocupar y una inflación a la alza. Esto es real, porque también los demócratas hablan de una economía muy, muy, muy buena, que bueno, Biden ha generado, y efectivamente ha generado ciertas claves importantes para la economía, porque no se nos puede olvidar aquí el elefante blanco en la mesa. 1.5 años de COVID. O sea, el COVID es un antes de y después de para el planeta entero, y en Estados Unidos hubo una crisis muy seria, puso en evidencia al sistema médico, y bueno, nosotros ahí somos como que copia chafa de ellos en el sentido del tema de la salud, ¿no? Del tema de las condiciones de salud de la población, porque en parte tenemos esa dieta, digamos, McDonaldizada, que es parte de un debate también interno nuestro, bueno, lo ponemos en otra parte. Pero entonces, sí creo que hay como claves en las cuales el debate, ahora que yo les mencionaba la migración, pues Trump dice cosas que son obviamente no solo mentiras, son calumnias, son tonterías, que si los migrantes vienen, 17 millones de migrantes, bueno, ¿qué les puedo decir? Ese es el número de refugiados que hay en el planeta, ¿no? Por decirles un elemento. Hay cuestiones que tienen que ver con el lugar que ocupan. No hace a propósito la distinción, aunque sí se hace en otros debates, entre la documentación y la no documentación, pero que al mismo tiempo es responsabilidad de ese país. Si no hay vías para la migración, pues obviamente un país que chupa, que necesita mano de obra barata, explotable, se beneficia de la migración indocumentada. Y esto es ahora sí que una regla sine qua non del capitalismo neoliberal que estamos viviendo. Entonces, hay como que un discurso para las masas, ¿no? Y vienen de las cárceles. O sea, háblanos del chico que te valió, maestro. Y creo que aquí es donde hay que, bueno, ¿no? Poner en esto cómo van a resolver, cómo van a responder el otro lado, que tendría elementos también, pero como bien dice Ingrid, y en esto yo coincido, o sea, es como dos marcas de refresco, y al final de cuentas, nada más porque uno está, o sea, es un poquito distinto el color o algo, pero en realidad incluso usan los mismos colores. Y al mismo tiempo no es del todo cierto, porque el énfasis y la manera como se posicionan frente a ciertos temas sí modifica las condiciones, que también el último punto en esto de claves estadounidenses es, hay que entender que también las dinámicas regionales de los estados funcionan fuerte, o sea, es un federalismo real, y también, y por eso a veces yo oigo a los digamos, comentaristas estadounidenses, y bueno, ¿no? Todos los debates que tienen, y cuando los oigo hablar como acá la oposición es que un dictador que va a llegar, a ver, también es cierto que hay, tan es así que salió del poder Trump, aunque haya armado su berrinche y aunque lo tengamos ahora de vuelta,
pero es también cierto que las instituciones estadounidenses funcionan. Los que no están funcionando son ellos, ¿eh? Y por eso yo auguro que podría resultar, fíjense, contrario a lo que se espera, una de las elecciones más interesantes de las últimas décadas en este país. Justo a esto último, no sé si Ingrid quieras agregar algo o más bien nos seguimos con otra pregunta. Sí. Échale. No, yo estoy de acuerdo con Leti en el sentido de que no está todo aquí dicho en ningún caso, porque yo creo que Biden, la verdad es que esto del COVID es como la excusa para poder sacarlo de competencia, porque la verdad es que si no es regalar, literalmente regalarle la elección a los republicanos, así tome. Porque Biden ya no tiene, digamos, ni siquiera la confianza de los mismos demócratas, ¿no? De sus capacidades. Yo creo que ya con el debate quedó muy claro que él no está en condiciones como mentales de poder menos llevar adelante un país, ¿no? O sea, si no puedes con un debate, menos vas a poder gobernar un país como Estados Unidos, además. Pero claro, yo siento que aquí lo que podría ocurrir, y yo también he estado pensando lo mismo que Leti en general y yo siempre hacemos apuestas con otra gente y nosotras siempre ganamos, como cuando Marcelo Ebrard no se fue, ¿te acuerdas, Leti? Que ganamos y nos deben un montón de cosas, mucha gente nos debe cosas, porque ganamos nosotras. Pero claro, yo también tengo la impresión de que aquí va a haber una mujer que va a reemplazar a Biden, muy cercana. Yo creo que está entre Michelle Obama no, o la vicepresidenta. No sé, ahí está. Vamos a ver cualquiera, o Kamala Harris. Kamala Harris o Michelle Obama. Son dos opciones, ¿va? Yo creo que tienen que ver qué es lo más pegador en este momento. Y si fuera una mujer contra Trump, ahí yo creo que cambian un poco las cosas, o sea, ahí sí que habría que ver, sobre todo, no sé si ya no lo hemos conversado todavía, pero la convención republicana. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis de esa convención y del discurso de Trump, que fue un discurso como de 90 minutos, creo que es el discurso más largo que ha habido en la convención republicana en la historia del país, donde claro, él llega a esta convención con un tono donde todo el mundo había augurado antes, todos los que hablaron antes dijeron, no, él cambió desde que le hicieron el atentado, él ahora va a gobernar para todo el país, va a ser un presidente para todos los estadounidenses. Traen ese discurso a los republicanos porque lo necesitan. Trump llegó y la primera media hora efectivamente fue así. Si hubiera sido solo la primera media hora su discurso, fantástico, porque efectivamente llegó, habló él como desde lo emocional, cosa que es muy raro en Trump, ¿no? Contó de cómo se sintió cuando le hicieron el atentado, y ahí toda esta cosa delirante de que Dios lo salvó, de que Dios que tiene una misión, salvar a Estados Unidos, ya una cosa muy loca que también está, pero que en los republicanos resuena muchísimo. Y claro, si hubiera seguido por ahí, uno hubiera dicho, ya más o menos funciona, ¿no? El problema es que después de la media hora volvió a ser el Trump de siempre, con sus aberraciones de siempre y ese tono hiperconfrontacional, hiperdivisorio. Y los republicanos lo que necesitan es un tono unificador, porque no tienen ganada la elección y sí necesitan más votantes. Entonces, el resto del discurso fue básicamente lo mismo que vemos siempre. Es decir, yo soy la democracia, este país está en ruinas, los migrantes, y habló de cosas de migración que nos suena terrible, pero es lo que ha dicho toda la vida, es su mismo discurso de siempre, porque como dice Leti, hay que ver a quién le está hablando, pero claro, que la inmigración era la fuente y causa de todos los males, que es una invasión, no que es una entrada de migrantes, sino que invasión, uso la palabra invasión, que la invasión de migrantes, por la invasión de migrantes, mueren miles de personas cada año, y uno dice, ¿y eso está respaldado en qué cifras, en qué situación? Pues yo ni siquiera sé. Un montón de afirmaciones muy de mentira, ¿no? Como bien decía Leti, habló de migrantes que no solamente son latinoamericanos, sino que de Asia, de África, o sea, todo el mundo está viniendo a Estados Unidos. Habló de que Estados Unidos era el vertedero del mundo, o sea, los migrantes son basura, básicamente. Y es muy de la narrativa fascista que tiene él. Y por supuesto, voy a cerrar la frontera con México y voy a terminar de construir el muro, ¿no? Esa es como la lógica y lo primero que dijo, ¿no? Y voy a cerrar la frontera y vamos a lanzar el programa de deportación más grande de la historia de Estados Unidos. Y después de eso habló de todo lo decadente y todo lo mal que había hecho Biden, que también es muy poco unificador ese discurso. Es un discurso de separación, porque dice que Estados Unidos está en el peor momento de su vida, que está en ruinas, que está en decadencia. Ahí yo estoy de acuerdo con Trump, efectivamente está en decadencia. En algo tenemos que estar de acuerdo con Trump. Que las ciudades están económicamente mal, que hay delincuencia, también estamos de acuerdo con Trump.
donde él va a regresar, y aquí es Make America Great Again en versión 2.0, donde él dice, voy a regresar a Estados Unidos a la cima de la civilización, a la cima de la civilización, a una nueva edad de oro, que no va a pasar porque tampoco están las condiciones, ¿no? Pero mentiras, o sea, mentiras, discursos así a lo Nerón, a lo Calígula, estas cosas así como entre medio locos, pero también con mentiras, pero también que está hablando a su base. Habló de que estábamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, efectivamente tiene razón ahí Trump, ¿no? Si algunas cosas sí y algunas cosas no. Y también habló de la cosa económica en términos de que acusó a México, miren qué locura, de que los chinos están construyendo aquí sus fábricas automotrices y entonces que nosotros le vamos a hacer competencia en el mercado de automotriz a Estados Unidos, o sea, México tenemos la culpa de eso, de que él va a bajar los precios y va a expoliar los recursos naturales lo más que se pueda, que toda esta cuestión de la campaña de recursos naturales es falsa, nuevamente el negacionismo clásico, le llamó la nueva estafa verde, imagínense, es decir, aquí lo que se va a hacer es perforar, baby, perforar, para sacar petróleo, o sea, es todo lo que uno dice, aquí estamos súper mal, ¿no? Pero del análisis que uno hace de todo este discursete, que son cosas que hemos escuchado en él muchas veces, acá no hay novedad, como dice Leti, este es el discurso de Trump, ese es su personaje, no hay otro, más bien hubiera sido muy peligroso que hubiera sido el Trump de la primera media hora, es decir, que hubiera llegado con un tono condescendiente, con un tono más como de unificación, de pacificación, de yo soy el presidente de todos los estadounidenses, porque ahí sí, él se asegura, digamos, una victoria más fácil que si él sigue con su tono súper psycho que es el de él, ¿no? Y claro, para los mismos republicanos esto fue un problema, ¿no? Yo leí varias notas donde muchos republicanos decían, pucha, tuvimos toda la semana diciendo que Trump era una persona razonable y como que iba él a ser súper abierto y no iba a ser tan duro, y llega y después de la media hora se lanza en su diatriba caliguliana de que yo soy Dios y que voy a recuperar el mundo y no sé qué, y claro, vuelve a ser el mismo de siempre, que ese mismo de siempre no cuenta con la mayoría de la votación, porque es súper concreto, digamos, está hablándole a los republicanos, a su base votante, pero eso no va a atraer a otras bases votantes de jóvenes, mujeres, disidencia, afroamericanos, latinoamericanos que viven en Estados Unidos, o sea, no les hace sentido un discurso así. Entonces, claro, yo creo que toda esta elección todavía está por verse, porque si al otro lado tenemos otra versión, ahí ya se complicaría un poco. Ahora está compitiendo solo, y hay que ver si el COVID hace el favor o no hace el favor, pero hasta el momento compite solo Trump, hasta que llegue alguien más. Un poco se nos está acabando el tiempo porque ese no deja de correr, ¿verdad? Pero ahorita mencionaban a Kamala Harris o a Michelle Obama y sin embargo creo que si alguien va abajo en las encuestas, ¿no? Además de Biden, pues pareciera que eran ellas, ¿no? Lo cual como que va cerrando los márgenes. Desde ayer por la noche están estos rumores de que es probable que durante el fin de semana Biden anuncie algo sobre qué va a pasar con la candidatura. Pues, ¿por dónde ven? Ahora sí que sacando la bola esta de cristal, pues hacia dónde ven que pueda pasar, cómo ven estas otras opciones dentro de la esfera demócrata y pues bueno, ¿cuáles son sus mejores esperanzas para estos días tan aciagos? Bueno, yo retomo aquí este punto de Michelle Obama, que no va, olvídenlo, descártenla, ya, no la mencionen, les voy a decir por qué. Entre otras cosas porque ella no quiere, entre otras cosas. La otra, la vicepresidenta, que es la figura natural, es Kamala Harris. Kamala Harris además tiene dos cosas a su favor. Bueno, una es la vicepresidenta y ya intentó competir por la presidencia, vamos, antes compitió contra Biden. Pero la otra es que ha tenido un perfil bajo. Eso, o sea, eso puede jugarle a su favor, aunque los vicepresidentes en Estados Unidos, ese es su perfil. Sin embargo, lo interesante es que tuvo varias pifias, incluso con el tema migratorio, que digamos, nosotros podríamos hablar más mal de ella y luego la sacaron de escena. Pero lo interesante es que por lo mismo la pueden, digamos, proyectar, la pueden inventar en términos de un personaje. Y en esto tiene el dato más importante de la política estadounidense electoralmente hablando, los donantes. Los dueños del dinero, que son los que compran la elección. O sea,
estamos hablando de una democracia verdaderamente decadente, no solamente en su formato, y ojo con que yo hablé también de que es un país de instituciones, y yo tengo, digamos, una especial admiración en el sentido de cómo se mueven y cómo tienen una fortaleza, pero al mismo tiempo no podemos decir que esto no es, bueno, su sistema electoral, todo lo complejo, lo barroco, lo leguleyo que está ahí, y súmenle el hecho de que hoy por hoy los donantes son los que no quieren a Biden. ¿Por qué? Porque quieren ganar dinero. Y al final de cuentas, la opción de la dupla Biden-Kamala es quien estaba recibiendo el dinero. Si se retiran ellos, tienen que conseguir nuevos donantes. En cambio, si sigue Kamala, ella, bueno, puede, digamos, jalar, ella recibe el recurso y por tanto, obviamente, esto implica muchísimas cosas, de verdad que muy interesantes, porque quién sería su vicepresidente, cuál sería un poco la lectura, y obviamente esto implicaría que se posicionaran como demócratas frente a ciertos temas de manera mucho más contundente. No necesariamente lo van a hacer. Otra vez, no olvídense lo de lo internacional, ¿eh? ¿Qué va a decir sobre Gaza? Nada, le va a dar la vuelta. O sea, lo que va a importar y lo van a hacer, y por ejemplo, miren, Kamala fue una gran defensora, fiscal de California, ni más ni menos, sobre el tema de la interrupción, más que de la interrupción del embarazo, de los derechos sexorreproductivos de las mujeres, ¿no? Entonces, ella fue lo defendió públicamente desde antes, entonces no tiene que fingir, por decirles algo. Es una gran oradora, sabe discutir, porque fue fiscal y digo, tiene ese atributo. No creo que tenga duda en el tema de las armas, cómo posicionarse, no que los prohíban, sino que los regulen. O sea, digo, la manera como lo manejen tendría que ver con eso, que le están hablando a un público que también, incluso entre los demócratas, pues hay una abierta oposición a que se prohibieran las armas, por ejemplo. Pero no es lo mismo que las puedas comprar como chicles en el Walmart, a que, bueno, por lo menos tengas que ir, no sé, algo, ¿no? Pero entonces, creo que estas son claves que hay que tener en cuenta acá, porque si no de repente es que frente a Gaza o les digo, es que eso no va a pasar. No va a pasar en ese debate donde los estadounidenses tampoco es que sea mucho de su interés. Pero ojo, también hay una cuestión donde llamar o lograr convocar, que podría ser con el discurso de no a favor de ella, sino en contra de Trump, podría movilizar a un porcentaje del electorado que no participa. Estamos hablando de más o menos un 55% de participación electoral. Si movilizaran otro porcentaje, digamos, se mueve la estadística electoral. Y Kamala, lejos de esto que ahorita tú mencionabas, Arturo, ella, obviamente, quien es conocido es Biden, pues es el presidente de Estados Unidos. Más bien el peligro es que es el presidente de Estados Unidos, esa es la alerta ahora, ¿no? Pero frente a ese escenario, ella no está muy por debajo en careos que hacen de estas estadísticas que sacan respecto a Trump. Entonces, el hecho de que ella pudiera mover, y otra vez, aquí hay mucho de mercadotecnia, lo cual no quiere decir que no la tengan los otros también y la van a movilizar, pero eso creo que va a ser de esta elección algo muy interesante, junto con el hecho de que, al final de cuentas, una mujer más joven, que incluso, no sé si eso lo manejaría o no, porque hay también fíjense qué interesante, el grupo que más se opone a una candidatura de Kamala es la población afrodescendiente. Por muchas cosas que ahorita no me puedo extender, pero entre otras no la ven como tal, porque además ella sería en todo caso miembro de la afrodescendencia VIP, por otras cosas, digo, que tienen que ver con sus padres, pero su padre de origen no de origen jamaiquino, y su madre de la India, que llegan a Estados Unidos, entonces no son de estas negritudes, digamos, de origen esclavista, ¿no? Y sin embargo, ella sí tiene toda esta impronta de haber participado, estudió en la universidad de afrodescendientes más prestigiada de Estados Unidos, en Washington, y en ese sentido, pues, entonces tiene varias cosas que pueden usar, otra vez mercantilmente hablando en términos de cómo posicionarla, aunque no cuente con ese voto a favor en principio, bueno, pues también ahí estaría de parte de los demócratas unidos, cómo podrían convocar a que, aunque que ella fuera, sin querer venderla como la candidata afro, ¿no? Porque no lo es en ese sentido, ¿no? Entonces,
pues el escenario se empieza a pintar, y yo por eso sí creo que Michelle no está en esta jugada, no está, y al contrario, y no creo que esto pase a más días. Tiene toda la razón Ingrid cuando dice el COVID, no sabemos si es o no pretexto, eso dicen los republicanos, ahorita están diciendo eso, que es un pretexto, pero será el sereno, está aumentando el COVID, hay que estar con cuidado todos, pero bueno, pues para un señor de 81 años sabemos que es todavía un poco más delicado, y ojalá que se guarde un poquito el señor Biden para que esté bien de salud. Ingrid, Eso. Para ¿comentarios cerrar, respecto? hay Sí, que sí, hacer sí. apuestas, Leti, hay que hacer apuestas como hacemos siempre. Sí. Yo creo que Kamala Harris efectivamente es lo más viable real por ser vicepresidenta. Ahora, yo siento que Kamala tiene tantas cosas como que le van a pesar, que son las cosas que se le critican a Biden, porque el mismo gobierno, mal que mal, es el gobierno que promovió y financió el genocidio, y ahí están todos los jóvenes en contra, es el gobierno que de alguna manera manejó el COVID, es que le tocó el COVID, tuvo la mala suerte de que, claro, la crisis económica entre el COVID y la guerra de Ucrania, que han generado un montón de pesos sobre el precio de los alimentos, hidrocarburos, etcétera, de alguna manera se asocia a ese gobierno. Entonces yo por eso pensaba, bueno, quizás otro perfil femenino dentro del Partido Demócrata que cuente con financiamiento, porque como bien dice Leti, hay que entender que las elecciones estadounidenses se sostienen en la base de financiamientos de grandes poderes económicos. Esto es, elija entre la Pepsi y la Coca-Cola. Son productos, ¿no? Son productos de marketing. Y hay que buscar el mejor producto que pueda competirle al producto Trump. Y el producto Trump es bien, digamos, tiene su gracia, porque trae su peluquín y tiene toda una estética, y ahora que más encima con la oreja, ¿no? Seguramente van a vender ahora el souvenir de Trump con la oreja parchada y la vamos a ver en todos lados, porque es un producto Trump, la verdad. Al mismo tiempo que, claro, al otro lado, ¿cuál es el producto? Un señor ahí que se anda perdiendo, que no sabe si su esposa es la señora que tiene al frente o la otra, o sea, todo mal. Porque no sé si vieron ese video, pero todo mal el señor Biden. Entonces uno dice, bueno, hay que buscar otro producto, me imagino, eso es lo que están pensando, que venda tanto como Trump. Y claro que una mujer va a ser, que en ningún caso hablemos de feminismo aquí, hablemos de feminismo liberal si ustedes quieren, son mujeres totalmente neoliberales que en ningún caso representan ninguna lucha feminista, pero que para efectos de marketing viene bien, ¿no? Que sea mujer porque eso atrae a todas estas bases votantes que están en este minuto sin tener una decisión clara, ¿no? Yo creo que ese es un gran problema. Las mujeres, por ejemplo, ¿por quién van a votar en una elección donde hay dos ancianos heterosexuales, blancos, machistas que hablan de golf? Difícil, ¿no? O sea, ¿para dónde te vas? No hay para dónde hacerse. Si pones una mujer ahí, ya tienes al menos asegurado de que los derechos reproductivos no van a ser tan pasados por encima como en el caso de tener a Trump. Esas son las diferencias, diría yo, entre republicanos y demócratas. Más bien algo que refiere a los progresismos, más que una cuestión que sea capitalista o anticapitalista. Los dos son sumamente capitalistas, les encanta el neoliberalismo, solo que unos creen en ciertos derechos sociales, son más progres, y otros son estrictamente conservadores, ¿no? Y ahí hay que decidir si usted quiere la iglesia y quiere a Trump, que se va a erigir como el Mesías, que lo salvó Dios, o quiere una mujer que es muy capitalista neoliberal y con todo lo que eso implica, pero que al menos va a asegurar ciertos derechos básicos y al menos va a dar ciertas libertades, ¿no? Es como el país de las libertades versus el país súper conservador. Entonces, yo creo que en eso están jugando, esos son los valores estadounidenses, los valores siempre son dentro del marco del peor capitalismo posible, no se salen de ahí, nadie se ha salido de ese marco en Estados Unidos, porque como les decía, las elecciones están sostenidas, financiadas y, digamos, todo se sostiene en poderes que son económicos. Entonces, más bien es para dónde esos poderes económicos van a querer financiar o no ciertas campañas. Y yo también estoy de acuerdo con Leti que se viene este perfil femenino. Yo creo que el COVID va a hacer su trabajo, que es sacar de competencia a Biden, cosa que está súper bien, y sea que tenga COVID o no, el argumento es bueno, ¿no? Es un señor ya mayor, entonces el virus y la pandemia, entonces qué lástima, vamos a tener que cambiarlo. Y yo creo que es urgente, ¿no? Que lo cambien pronto para que Trump ya no siga compitiendo solo y haya alguien más al otro lado que dé otro discurso para poder captar, digamos, a esas poblaciones. Así que va a estar interesante, chicos. Vamos a apostar con Leti por un perfil femenino y por la caída, el ocaso de Biden. Vamos aquí armando la quiniela,
a ver si en una de esas se nos armar una quiniela para cuando caiga el capitalismo. Uno nunca sabe, ¿no? Una de esas. Ojalá, ¿no? Esperemos en las deidades del universo que eso pase en algún momento. Pero mientras eso pasa, pues vamos a estar atentos a todas las noticias que nos puedan llegar de Estados Unidos y de lo que vaya a pasar en esta carrera internacional, en esta carrera por la presidencia, perdón, que tiene los ojos de la comunidad internacional, pues bien atentos. Leti, Ingrid, muchísimas gracias por estos minutos. Elena, también muchas gracias por estarnos acompañando acá. Con esto llegamos al fin de esta transmisión de los pagos de la semana. Acuérdese, no sabemos por qué YouTube nos desactivó el superchat, entonces no nos pueden echar dinerito aquí en el chat, pero abajo en la descripción del video están las cuentas de pie de página, entonces si quieren hacerse como los poblanos y mocharse un poquito, pues ahí les encargamos para que nos echen un poquito de su cariño y de su apoyo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en el chat. Alexis allá con la computadora y los controles. Nos vemos la próxima semana. Adiós, Ingrid. Leti. Dios, y yo extraño a Chao. Ingrid. Sí, nos extrañamos. Siempre es bueno compartir mesa contigo, Leti. Sí, Love you. padrísimo. Mira, voy a ver si salen los corazones. Si le hacen, Ahí, si mira. le hacen así, yo creo que sí les sale así las dos juntas, pero bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.